Hoy nos encontramos explorando varias cuevas en las Cavachuelas. Durante esta aventura descubriremos herramientas de la minería del guano, escritos antiguos y un aljibe utilizado por Don Yito, un ermitaño que vivió en esta zona. Además, terminaremos disfrutando de un hermoso atardecer desde el lugar que este hombre llamaba hogar. Cada lugar aquí guarda una historia única. Saludos caníbales, bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. Hoy estamos aquí explorando los terrenos de aquí de Cavachuelas, bastante cercanos al área de Ciales. Y hoy, como por tercera vez, estamos buscando Cueva Lucero. Yo ando con Ramón. ¡Subiendo el llano! Ajá, sigue la voz. Ramón viene subiendo por ahí, pero yo desde aquí estoy mirando que como que por allí, caníbales, yo creo que por allí hay algo. Yo voy a subir por aquí para arriba. Subiendo por el monte, nos encontramos abriendo camino y siguiendo pistas que podían llevarnos a Cueva Lucero. Aún no sabemos si esta es la entrada correcta, pero las señales nos siguen animando a explorar. Con el machetista abriendo caminito por aquí, según voy hablando con usted y le voy enseñando, mira, aquí esto está lleno de caracoles por donde quiera. Caníbales, yo estoy viendo como que una cuevita aquí y me estoy poniendo contento porque no he tenido que dar mucho machete. Déjame ver. Hemos sido engañados por la... ¡Oh! Jamón, mira la cajiva. La encontramos. Yo pensaba que estaba engañado porque llegué aquí y esto parece no seguir. Déjame ver. Miren, caníbales, ya estoy reunido con Jamón que está allí. Lo que parecía una cueva no era una cueva, pero acá arriba de la pared, mano, hay como que una entrada de cueva bastante grande. Así que ahora, machete en mano, vamos a seguir subiendo. Mira, por aquí mira. Todas estas piedras hay que chequearlas porque esas piedras a veces están sueltas. Pero lo que parece que es la cueva es eso que sube aquí en la esquinita. Nos agaja, mira. ¡Guau! Agajadito. Y no podemos confiar mucho en los árboles porque no sabemos cómo están. ¿Ven? Mírenlo ahí. Por esa pequeña escalera vamos a subir y pensamos que eso ahí es una cueva. Si no es un abrigo jocoso, pero la entrada se ve grande. Voy a Santo Papi con Jamón, Guano Cruz. Busca en Instagram las fotitos de aquí de la expedición. Siempre está sacando las fotos. Mira, vamos a seguir por aquí. Déjenme enseñarles a ustedes cómo vamos caminando. ¡Ay! No veo. Wow. Mira. Yo está cómodo para subir y todo. Las piedras, mira. Las piedras están duras. Yo no sé si esto es una escalerita que nos hizo Don Yito en el pasado. Están cayendo los cantos. Estoy contento. Caníbales, estoy contento porque estoy viendo la cueva. No sé si el pasillo, estoy aquí haciendo sufrir a Jamón que está detrás de mí. No sé si el pasillo continúa para atrás, pero es una cueva y estoy viendo formaciones viejas. Las entradas se parecen a las entradas de las archillas. No sabemos. Pensamos realmente que esto es Lucero. Mira, espérate, cuidado. Que esto está podrido. ¡Oh, Jamón! Y así que finalmente llegamos a esta cueva, que más adelante identificaremos como Cueva Las Archillas 3. Vamos a adentrarnos para descubrir las marcas y las herramientas que el pasado ha dejado en estas paredes. Miren esto, mira. Para que vean el tamaño, mira, ahí está Jamón, mira para allá, tiene un entradón. Miren esto, qué clase de joyanco hay aquí, qué brutal. Tiene entraditas, miran, diferentes entraditas por ahí. Quizás eso sigue más allá. Estamos aquí prácticamente, esto es Morovis ya, pero estamos bien pegaditos a la colindancia de Ciales, bien más pegados que las archillas. Vamos a ir viendo primero las entradas. Vamos a llevarlo aquí en el lado izquierdo de esta cueva primero y vamos a ver qué hay aquí dentro. ¿Qué animalitos nos vamos a poder encontrar en esta cuevita? Que por el momento no escucho nada, no se ve nada. Así que vamos a subir aquí a ver si aquí sale la anaconda. Que si encontramos una pitón reticulada de esa nos la vamos a comer hoy. Hoy me la como. Si me la encuentro me la como, sí. Y son buenas, hay carne por ahí para abajo. Miren este saloncito. Miren esto, qué bonito. Pequeño. Miren, son formaciones bien viejas. Tienes estos huequitos aquí. Aquí no llega. Eso llega hasta ahí. Y aquí había algo más escrito, que es lo que vamos a ver ahora. No, al menos aquí no lo puedo leer. Creo que dice Vidal, pero no tiene años. En el lado derecho hay otro saloncito como este. Y yo escuché a Jamón ya decir que ahí había un graffiti como de 1930. Bajamos por aquí. Este viene siendo el lado derecho de la cueva. Miren a Jamón para que vean el tamaño. Jamón está, ese puntito de Jamón allá abajo. Vamos a meternos aquí al lado derecho, a ver qué hay aquí.
En este pedacito sí hay escrito. En algún momento ustedes ven esas manchas, lo más seguro la piel murciélago, pero al menos hoy aquí no hay. Si nos ponemos a mirar aquí, vamos a ver aquí debajo primero. Y aquí, si ustedes ven, mira esto. Aquí alguien vino y hizo como que, coño, ¿qué es esto? Yo creo que esto se logra ver ahí, está lleno de rayitas. ¿Lo ven? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué misterio? Ahora digo yo, ¿cuál será el misterio de esas rayitas en el piso? ¿Eso será algo natural o eso alguien ha hecho? No sé, un montón de rayas desde aquí. Rayas, 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 rayas. Sube. Las rayas siguen aquí al lado. Los escritos en las paredes, fechados en 1930, nos conectan con las personas que dejaron su huella aquí. Uno de ellos es R. Crespo, un nombre que probablemente perteneció a alguien que trabajó o pasó tiempo explorando estas cuevas. Ustedes ven esto, a veces cuando uno está caminando por aquí, en una cueva y tú pegas a ver el piso verde, tienes que tener cuidado porque a veces eso resbala un montón y uno no se quiere caer. Mira, de aquí se resbala así. Ya, ahí está. Ya bajamos. Ahora vamos a seguir viendo la cueva para frente. Miren el jabón allá abajo. Vamos bajando. Qué cuevita pequeña, pero interesante. Y de aquí, como ustedes pueden ver, también se sacó guano y se tocó bastante. Mira cómo esta cueva la escarbaron. Hicieron un mega boquete. Esto en el simposio de Cavachuela. Ahora, vete, que yo veo sacada jata en las cuevas y no, a veces uno no sabe, pero uno sigue aprendiendo. Y en el simposio de Cavachuela con saludos a Manuel y a Tamara, que tuvieron una exposición allí en Cavachuela hablando de la minería del guano. La cosa es que cuando yo estaba en el simposio, ellos hablaron de este revolú de piedras que tú ves así, que son piedras de desecho que ellos van sacando según van escarbando el guano. Y allí, mano, hay como un mapita marcado en el piso, como muchas rayitas de cuadritos. Así que saludos Manuel y Tamara. Gracias a ustedes yo sé que son este tipo de piedras así. Yo sabía que las rompían de algún lado, pero no sabía que era por la minería de guano. Y si nos podemos a ver también según vimos en Cavachuela en el simposio, miren los niveles de donde se supone que aquí estaba la tierra. Llegaba hasta ahí. Ven cómo está todo eso escarbado. ¿Lo ven? A vuelta redonda en esta cueva está igual. Ahora seguimos caminando por esta orillita aquí. Vamos a seguir mirando, mira. Wow, humedad. O sea, esto está alto. Aquí sí sacaron un montón. Vamos a seguir caminando a donde está Jamón. Yo quiero ver qué se ve por ahí. Mira, aquí había algo más. No se ve el año. Ay, se trepa allí. Quizás haya algo, pero no tengo como treparme ahí ahora mismo. Aquí sí, pero eso está tocado. Tampoco me quiero trepar allá arriba porque eso está todo lleno ahí de... Está todo lleno de guano. ¡Ah! Mira las marcas. Yo tengo entendido que esas marcas que están ahí son marcas de cuando sacaban guano. Casi seguro. Y si ustedes ven esa esquinita de allí, yo quizás ustedes no las están viendo, pero ven las cucarachas cavernícolas. Miren, hay un montón. En esta esquinita las escuché moverse. Mírenlas ahí. Hola. Ahora de aquí nos vamos a bajar. Bueno, no vamos a bajar, vamos a seguir hacia donde estaba Jamón, que era en aquella orillita, sin caernos, sin irnos hasta allá abajo, porque aquí nos podemos deslizar bastante si vamos sin precaución. Ah, mira, hay unos poquitos de murciélagos. No sé si los logran ver allá arriba. ¡Ay, pues! ¡A rayo! Mira para allá. Mira cómo es esto. Miren qué bonita la entrada de la cueva. Jamón estaba sacando unas fotitos ahí. Venlo ahí. ¡Guau! Sacando unas fotitos de unos guavas. Pero se le fue, me dijo, así que no voy para allá porque se fue el guava. Mira, ahora vamos a este lado. ¡Guau! Miren lo que tenemos aquí, caníbales. También tenemos guava. Vamos a meternos por aquí con cuidadito. Qué lindo. ¿Qué hay ahí encima? Ya, no se vale. Ay, ya, esto se bala con cojones. Esto está mojado. Esto se bala. Miren. Los pasillitos que suben por ahí. Mira las cucarachas. Suenan duros. Mira. ¡Guau! Cucarachas cavernícolas. Hay que buscar por dónde bajar para no cocotarse uno. Este es el boquete que hicieron para sacar todo el cuadro. Qué cosa brutal. Vamos a bajar por aquí entonces. Por donde más cómodo se ve.
Aquí se ve más cosas. Wow, wow. Miren, ¿ustedes ven todo esto? Estos son pepitas de arbolitos de María que van trayendo los murciélagos, que se van comiendo y las van tirando aquí dentro de la cueva según se las comen. Mira, vamos a ver aquí dentro. Qué curioso. Si tú ves aquí, esto parece, mano, aquí tú notas totalmente cómo ellos fueron tallando la piedra para adentro como para sacar las cosas. Mira, ve los cantazos, ¿ves? Mira. Qué brutal. Eso no, mira cómo se ve esto aquí, qué brutal se ve esto. Y esta es la piedra natural ahí. Pienso que todo esto que se ve así son marcas de según iban escarbando el guano aquí. ¿Qué hay aquí? ¡Mira lo que encontré! Encontramos un asadón utilizado para la minería del guano. Y las marcas en las paredes y el suelo nos cuentan cómo los mineros trabajaban duro para extraer este recurso tan valioso en la agricultura. Es impresionante imaginar el esfuerzo que se vivió aquí. ¡Miren esto, caníbales! Miren esta, ave María, a ver si mi teoría tiene razón. Yo estaba diciendo que todas estas marcas que se ven aquí, mira, macho, caí perfecto, mira. Encontré la herramienta exacta, mira, con la que fueron, mira, con la que fueron escarbando aquí, mira. ¿Ven? Con esta herramienta que ustedes están viendo que yo tengo aquí en las manos, fue que ellos cogieron y escarbaron por lo menos este pedazo en específico de aquí dentro, lo escarbaron con esta azada. Si no me cree, mano, estos son cantazos prácticamente exactos de cómo ellos fueron ahí sacando. Es lo que encontré, papá, una asada con la que sacaban guano aquí en esta cueva. Aquí va a estar. Así que si alguien, de verdad, si esto interesa a algún arqueólogo que se recupere, usted me deja saber y venimos a esta cueva y se recupera. Si no, aquí se va a quedar. De estas cuevas se sacaba guano y aquí está la evidencia. Muy aparte de todo lo escarbado que hay aquí. Ya. Así era que estaba y así se va a quedar. Ahora vamos a enseñarle a ustedes las piedras de desecho de cuando sacaban guano. Conocimiento nuevo que aprendí en el simposio de Cabachuela, así que saludo a las cabachuelas también. Miren, ven todo este reguero de piedra. Esto Manuel y Tamara lo explicaron muy bien allí. Pueden buscarle el simposio está, ellos lo tienen en su canal. Creo que ellos tienen un canal de YouTube, la Cooperativa Cabachuela. Ahí creo que debe estar la conferencia completa. Fueron 4 horas tanto, ponle casi 5 horas. Estuvo bueno. Así que el año que viene, para el 7º simposio, no se lo pueden perder. Miren, más cantazos, miren. Miren las marcas del asadón. Diablo. Esto yo pensaba que era de petroglifo y esto es lo más emocionante. Va a ser esto que hemos encontrado el asadón. Mira los cantazos, mira. Me gustaría encontrarme una botellita de ron por ahí. A ver qué bebía esta gente. Miren esto qué brilloso. ¿Lo notan? Ah, qué brutal. Todo esto, si usted hubiese venido aquí a esta cueva a principios de siglo o algo así, del siglo pasado, esto posiblemente estaba... Si nos podemos ver, posiblemente esto está, yo estoy aquí bajo tierra, si estuviéramos en otro tiempo. Mira dónde está el piso normal acá arriba y yo estoy acá abajo metido. Vamos a subir por aquí, vamos aquí. Vamos para allí. Allí tenemos que tener cuidado en aquella esquinita porque es hueco de abajo. Porque si allí yo llego y no se ve de lejos nada, pues me quedo hasta esa esquinita ahí, les muestro esta esquinita a ustedes y sigo. Mira. Mira, hay unos escritos ahí también. Vamos para allí a ver qué son esos escritos. Primero vamos a este lado. Vamos a este ladito por aquí. Mira. ¡Que hay pictografía! Disculpen la palabra pi, pero yo creo que aquí hay pictografía. No sé. ¿Ven? ¿Ven esto aquí? Parecen los pajaritos. Eso con las patitas. Casi no se ve y mira otro aquí. Y lo bueno que venir con Jamón, como los dos venimos con calma a grabar, pues él se saca sus fotos tranquilo por allí, yo me pongo a hacer mis videos tranquilos por otro ladito. Y pues nada, vacilamos un rato. Vamos a ver aquí dentro. Ya se me está agotando la primera batería. Ya vamos a salir de esta primera cuevita. La sin nombre o Cueva Las Archillas 3. O me dicen o para mí es lo que dije. Si no, pues los nombres que sigan cambiando porque si no, si nadie comparte, pues eso es lo que va a pasar. Ya, mira, ya nos vamos de la cuevita. Yo sé si yo puedo hacerme una carátula aquí, espérate. Uy, ay, tengo que hacer una sonrisa. Ahí está. Mira, ahora aquí vamos a bajar por aquí, vamos a seguir bordeando aquí este mogote, a ver si así llegamos a lo que entendemos que puede ser Cueva Lucero, porque no estamos, de verdad, no estamos seguros, las cuevas no tienen ahí un letrerito al frente.
Ya bajamos de la cueva que es allá arriba. Ahora vamos caminando por aquí a ver si encontramos otras cuevitas más en el área, porque hay muchas. Aproximadamente 60 cuevas se encuentran en este lugar. ¡Ahí hay una cuevita! Un abriguito. Mira. Mira, aquí encontramos otro abriguito rocoso. Que no sabemos si sigue, pero... Un abrigo. Ah, ¿se queda ahí? Sí. Miren. Ah, sí, llega hasta ahí. Vamos a seguir bajando por aquí a ver. Ok, esto es una pared. Es un huequito, pero eso no es una cueva. Miren, una ortiguita. Siempre te las encuentras por ahí. Así que vamos a meternos por ahí para abajo. Hay mucha piedra suelta acá arriba. Pasó como ella, se me fue el pie por ahí para adentro. Estoy loco de salir de esto aquí. Es una trampa mortal. Sí. Estas piedras sueltas así, porque eso como siguieron poniendo piedras, hay piedras sueltas, hacen como que se llenan de hojas. No, chacho, pisa, se me fue el pie hasta la jodilla. Aquí hay como aquí se estaba empezando como con un zanjoncito, ¿no ven? Pero ahí que... Vamos a seguir camino aquí en las cabachuelas. Ahora estamos, mira, buscando subir, porque allá arriba otra vez vemos algo que parece una cueva. Ah, no hay liga, papá, no hay liga. Buscan a que quieran. Los amateurs. Ah, papá, los que no saben. Somos cueveros desorganizados unidos. Ahí entre medio de las matas, pero se ve grande. Por aquí es que vamos. Ave María, ahí es lo que encontramos aquí, caníbales, cajasco. Otra de esas que tienen que tener cuidado por ahí en el monte. Miren esto, por el peligro que uno tiene caminando por aquí, miren. Tú vienes caminando y no te das cuenta. Y quizás en la cámara no se están dando cuenta de esto, pero mira, es un boquete, como 3 pies para abajo. Ahí se parte una pata. Mira, por ahí bajamos. Aparentemente es un abriguito jocoso. Mira, abrigo jocoso. Y no se ve escrito ni nada, ¿verdad? Che, si aquí llueve, aquí se sienta uno, espera que escampe. Miren, donde estamos aquí. Ya en el espesor. Estamos contentos, ¿verdad, Jamón? Sí. Hoy encontramos una, le queda 4% de batería, tengo que cambiar la batería. Se está nublando. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No sé, así que voy a cambiar la batería, seguimos ahorita. Batería 98%. ¡Ah, jallo! Coño, por lo menos no ha caído lluvia. Bueno, caníbales, más sorpresas nos estamos encontrando aquí Jamón y yo. Y, mano, no hemos caminado ni mucho, miren esto. Nos encontramos con esta estructura tallada en piedra, diseñada para recoger agua. Este aljibe es un testimonio de cómo Don Yito, un ermitaño que vivió en esta zona, aprovechaba los recursos naturales para sobrevivir. Acabamos de encontrar aquí una pequeña caja de agua que posiblemente esta era de Don Yito. Esta caja de agua está allá en la piedra. Mira, aquí tenemos a Jamón sacando una fotito ahí, esa caja de agua que encontramos tallada en la piedra. Eso está brutal. Usted veía que el jíbaro no era ningún bobo. Entonces, en este lado de acá, mira, la otra cosa que yo quería enseñarles en el día de hoy. Mira lo que hay aquí, uñite de gato, papá. Esto se te enjeda en la piel y te arranca el canto. Ajá, y esto es como un hueco aquí. Déjame por donde yo me meto. Vamos a ir cortando esto. Mira, rabanitos y majón, eso es tóxico también. Tienes que tener cuidado. Mira lo que hay aquí. Uno tiene que reconocerlas rápido. Esto es ortiga. Ah, míralas aquí, mira. Esto es ortiga. Ella te va a reconocer a ti primero. ¿Por qué me mete en la cara? Si me das un golpe, me como un canto para que aprenda. Oh, esto es un boquetón ahí. Dímelo. Oh, va, mira. Jamón se encontró un pote ahí. Vamos a ir a verlo ahora. Déjame mirar este cantito aquí. Este zanjón que parece como si hubiera una cueva allá al frente. Tiene formaciones. Voy ahora para allí a ver eso. Me voy a meter por aquí por este zanjoncito. A ver si aquello allí es un pedacito de cueva. Y Jamón se encontró por aquí. Debajo de al lado de la caja de agua, un pote. Vamos a mirar ese potecito. Super pote aquí.
Aquí podía venir Donjito, el que viviera aquí que hizo esto. Con esto agua estaba limpia, si esto no tuviera hoja. Y si ustedes ven, yo lo grabé cuando llegué. Esto es bien clarito el agua. No ve que eso no, mira. Ahí. Y tienes agua. Lo puedo enseñar ahora aquí arriba. Me metimos en este zanjoncito después del agua. Y yo lo único que voy a enseñarles es este pedacito aquí, tan chiquito, y mira las formaciones. Y las columnitas ahí, mira. Ahora vamos a salir de este zanjón. ¿De dónde está jamón? Escuchen. Ave María. Son las 3:45 de la tarde. Yo ando con foco de prendido y todo. Con el headlamp prendido porque está oscuro. Y nos acaba de caer el aguacero. Así que, como no nos queremos mojar mucho, ¿tú ves dónde bajamos? Por ahí nos vamos a meter. Y vamos a caerle a Cueva Las Archillas. Entiendo que estamos cerca. Cada vez que llueve, aquí ustedes escuchan esas cigarras o qué sé yo. ¿La escuchan? Otra vez cuando nos cogió el aguacero aquí, también escuchamos las chichajas. Vamos subiendo. ¿Fíjate los flagging? ¿Dónde están? Ah, pues debe ser el camino para Archilla. Vamos para Archilla para escamparnos. Vamos para arriba. Archilla es para arriba. No hemos llegado a Archilla todavía. Rápido. Vamos. Vamos a escamparnos. ¡Wow! ¡Ya llegamos! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a escamparnos. Ya llegué. Aquí ya llegamos a Cueva Las Archillas. Vengo cogiendo por ahí para escamparme del aguacero. Nada, ahora voy para aquí atrás a ver si tomo unos pequeños videitos ahí de 2 o 3 cucarachitas de murciélago, para que ustedes los conozcan también. Pero miren, aquí nos hemos encontrado un poquito aquí de... un poquito aquí de basurita. Es que uno está aquí a veces solo y el silencio, uno escucha cosas. Y escuché algo y estaba mirando a ver si ve a alguien entrar. Donjito nos persigue aquí dentro. Ya no se está apoderando de mí, pero nos persigue. En Cueva Las Archillas encontramos varias latas históricas que podrían darnos pistas sobre las personas que visitaron o trabajaron aquí. Por ejemplo, esta lata de Coca-Cola tiene un diseño con letras rojas y blancas que era característico de las décadas de 1950 y 1960, antes de que comenzaran a usar diseños más minimalistas. Por otro lado, encontramos 2 latas de Pepsi Cola. La más antigua tiene un diseño estilizado, posiblemente de los años 50 a principios de los 60. La otra lata, con rayas inclinadas en blanco y azul, es más reciente, probablemente de los años 60 o principios de los 70. Estos hallazgos nos conectan con el pasado y nos muestran un poco de cómo era la vida de quienes pasaban tiempo en esta área, dejando sus huellas de una forma inesperada. O sea, miren esta otra, que es de vidrio, otro pedazo de vidrio verde, no sé, de algún vinito o algo así. Miren esta otra que me encontré más abajo, de néctar de pera. Todo esto está ahí debajo, porque todo esto que está aquí son piedras sueltas que igual cayeron de cuando minaban el guano. Así que toda esta vasita la voy a dejar aquí juntita para que cuando alguien venga la vea ahí, mano. Bueno, caníbales, ya estamos terminando aquí la aventura. Nos cogió un aguacero, encontramos una cueva. Yo la tiene como Cueva Las Archillas 3, ya ustedes saben. No olviden suscribirse, darle like, flechar la campanita y compartir. Eso me ayuda un montón a que el contenido se siga regando por YouTube y uno puede seguir creciendo y seguir trayéndole estos videos. Estamos aquí todavía en Morovi, en medio del monte. Se ve bien oscuro, pero son las 4 de la tarde nada más, 4:30 creo que eran. Por aquí llegamos a un montón de cuevas más pegado al área de donde hacen los recorridos allá en Cabachuela. Que si ustedes quieren un recorrido en las Cabachuelas, esa gente hace recorridos allí, inclusive hacen un recorrido nocturno. Se comunican con Cabachuela y van y hacen sus recorridos allá. Y si quieren explorar con el caníbal, mira, aquí dejo el número de teléfono y me envían un WhatsApp. Ya estamos terminando, caníbales. Se está poniendo el sol. Así que vamos a meternos. Vamos para el barranco a ver el sol caer aquí en Ciales. Vamos a pensar que somos nuevamente Yito y vamos a disfrutar de un atardecer desde aquí de nuestra casa. Así que vamos a caminar por aquí. Ya había hecho un camino. Ya se perdió, qué rápido.
El camino se perdió, se perdió. Pero como el camino se perdió, mira, para que ustedes vean lo que es andar con el caníbal por monte, así sin miedo. Bien que ustedes no tienen lo que tiene el caníbal, en machetita molado y con flow. Ya estamos aquí, ya casi llegando. Terminamos esta aventura con un hermoso atardecer desde el lugar donde vivía Don Yito. Las vistas desde aquí son espectaculares. Los mogotes, el pueblo y las montañas de Ciales se extienden ante nosotros. Don Yito realmente disfrutaba de un privilegio visual único. Estos momentos nos recuerdan la conexión entre la naturaleza y la historia y la importancia de preservar estos lugares para futuras generaciones. Ahora sí, caníbales, con este fondo es que nos vamos a despedir. Te das tu próximo video. Hablamos. Y ya saben, aquí está el número. Si ustedes quieren venir a explorar con el caníbal, aquí les estoy dejando el número. Ay, vamos a pitar a ver si alguien me escucha allá abajo.